Normalmente, cuando pensamos en las reglas que rigen nuestra sociedad, me refiero a cosas como comportarse en un funeral, cómo hablar con la operadora de un banco o los requisitos exactos para entrar en la universidad. Ujú, Pues imaginamos esas normas como inmensos muros de hormigón. totalmente. Son como estructuras sólidas, inamovibles. Eso es. La vida nos enseña que si chocas contra ellas te rompes la nariz. Claro, es algo binario. Y hasta cierto punto es reconfortante, porque sabemos perfectamente dónde están los límites y qué se espera de nosotros en cada momento. Pues sí, pero hoy vamos a conocer a alguien para quien esos muros de hormigón parecen estar hechos de papel maché. Qué buena analogía. Alguien que si la regla no le encaja, simplemente la atraviesa caminando. Hoy nos metemos en una inmersión profunda, analizando una charla fascinante, una entrevista muy cruda y sin editar en el canal de YouTube de la presentadora Pamela Díaz con el actor y comediante chileno Felipe Izquierdo. Y aviso que el viaje de hoy es alucinante. Tela marinera. Vamos a ver cómo un fallo casi catastrófico en el tren de aterrizaje de un avión resolvió un problema médico infantil. Que suena a ciencia ficción, pero pasó. Ya te digo. Y también, ¿por qué inventarse sobre la marcha que Rolex patrocina tu programa de televisión puede ser una de las estrategias de supervivencia corporativa más brillantes que existen? Es que, a ver, la vida de esta persona es una clase magistral sobre cómo alterar la percepción de la realidad. Exacto. No estamos ante una simple recopilación de anécdotas cómicas de un famoso para pasar el rato. Lo que subyace aquí, la verdadera misión de nuestro análisis hoy, es desentrañar la psicología de alguien que utiliza el absurdo. Un absurdo muy calculado. Sí, un rechazo casi visceral a la solemnidad, y lo usa como un mecanismo profundo para hackear el sistema. Navega por la burocracia, por las tragedias familiares y por la conexión humana, dinamitando la idea de que hay que tomarse las cosas tan en serio. Pues empecemos por ahí, por esa aversión casi alérgica a la solemnidad, porque creo que define toda su visión del mundo. Sin duda. Él detesta las presentaciones rimbombantes. Cuenta que cuando lo anuncian en televisión con grandes fanfarrafias, leyendo todo su currículum, siente que están introduciendo a Erasmo de Róterdam. Claro, le incomoda profundamente tanta pompa. Pero donde esta fobia a lo ceremonioso alcanza niveles surrealistas es en su visión de los funerales. A ver, es que los funerales son, por definición, el pináculo de la solemnidad en cualquier cultura. Totalmente. Es el escenario donde la sociedad nos exige el máximo rigor, donde nos ponemos una máscara de reverencia absoluta y donde el guión está más estrictamente escrito. Ujú. Y claro, para una mente que busca constantemente la fisura en las reglas sociales, ese exceso de rigor, esa obligación de estar serios, es precisamente lo que le resulta más cómico. Pues el guión salta por los aires en el funeral de su propio padre. Madre mía. Sí, sí. La escena es para no creerla. En medio de la iglesia, el sacerdote empieza a dar el sermón. Y no es un sermón rapidito, ¿eh? ¿No me digas que se alargó? Se tira 1 hora entera. 1 hora deshaciéndose en halagos estratosféricos. ¡Qué barbaridad! Habla de un ingeniero maravilloso, de una persona de una brillantez insuperable, un pilar de la comunidad. Bueno, lo típico que se suele decir para reconfortarnos. Claro, pero el pequeño problema es que el cura se había confundido de expediente. No me lo puedo creer. Te lo juro. Estaba alabando todas las virtudes del hermano mayor de Felipe. Pero Un hermano que estaba vivito y coleando sentado justo ahí, en la primera fila. es que, frente a un error monumental de esa magnitud, la reacción dictada por ese muro de hormigón del que hablábamos antes habría sido tragar saliva. Yo me escondería debajo del banco, seguro. Claro, la presión social dicta que guardas silencio por respeto al lugar sagrado, agachas la cabeza, dejas que el sacerdote termine su panegírico equivocado y así eso lo aclararás luego en privado. Exacto. Porque el miedo a romper el protocolo suele ser mucho más fuerte que el deseo de decir la verdad en ese instante. Pues él rompe el protocolo en 1000 pedazos. ¿Qué hizo? Se levanta de su banco, sube al altar delante de todos los familiares y amigos, interrumpe la misa y le dice al cura: «Padre, el que se ha muerto es mi papá, no mi hermano». ¿Qué me estás contando? Tal cual. Y como era de esperar,
toda la iglesia se viene abajo a carcajadas. Lógico, la tensión tenía que salir por algún lado. Vale, vamos a desglosar esto un momento, porque la imagen visual es potente. Es como si estuviéramos viendo una obra de teatro dramática, donde todos los actores han olvidado el guión, pero fingen trágicamente que saben exactamente lo que están haciendo. Esa es una imagen perfecta. Y Felipe es ese único espectador en el patio de butacas que no soporta la farsa. Se pone de pie, señala el escenario y grita que el rey está desnudo. Lo fascinante aquí es el motivo por el que grita que el rey está desnudo. Eso revela mucho sobre su filosofía de vida. Porque, ojo, no se está riendo de la muerte de su padre. El dolor de la pérdida es real. De lo que se ríe es de la hipocresía social, de esa necesidad tan humana de maquillar la realidad. Ya, de fingir. Exacto. A él le resulta incomprensible cómo, en los velatorios, familiares que llevan décadas sin soportarse, de repente hablan maravillas de un difunto que en vida era insoportable. Totalmente. Pasa muchísimo. Su humor nace de diseccionar esas contradicciones y exponer que nos aferramos a un guión falso, porque en el fondo nos aterra la vulnerabilidad de ser genuinos. Y esa alergia a la falsedad y a la jerarquía no perdona a nadie. Ni siquiera a la realeza, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, relata un encuentro que tuvo con la mismísima reina Isabel. Madre mía. Y cuenta que, en lugar de hacer la reverencia protocolaria de manual o usar el lenguaje de la corte que se supone que debes usar, Sí. pues la trató con una informalidad que roza el delirio. Se acercó a ella y le soltó algo parecido a ¿cómo estamos con la cuenta corriente? Pero qué locura. Tratar a la monarca del Reino Unido como si fuera la vecina del quinto que te encuentras en la panadería. Tal cual. Es que es la máxima expresión de negarse a participar en la farsa de las jerarquías impuestas. Claro, para él, la reverencia, el título rimbombante y el protocolo son barreras totalmente artificiales. Impiden que dos seres humanos se miren a los ojos de igual a igual. Y desde esta versión por las reglas sociales falsas, creo que podemos avanzar naturalmente hacia cómo se enfrenta a las estructuras más rígidas y deshumanizadas de todas. ¿Te refieres a la burocracia corporativa? Exacto. La máquina burocrática. Felipe detesta el servicio de postventa, los números automatizados de atención al cliente, los típicos 600, esa sensación de estar hablando con una pared de ladrillos. Es que todos odiamos eso. Ya, pero su forma de vengarse del sistema es fascinante. Cuando por fin logra que un ser humano le responda al teléfono, pongamos un teleoperador en Bogotá, ¿Sí? pues en lugar de gritarle su queja y colgar rápido, le da la vuelta a la dinámica. Intenta humanizar al teleoperador. ¿Y cómo hace eso? Empieza a preguntarle por su vida. Le pregunta por los perros que se escuchan ladrar de fondo en la llamada. Rompiendo el guión por completo. Exacto. Y en un giro brillante, cuando le llaman para reclamarle una deuda, él propone un debate filosófico. Un debate filosófico con atención al cliente. Literal. Le dice al operador, a ver, tú tienes deudas en la vida, yo también tengo deudas. ¿Por qué no nos las cancelamos mutuamente y aquí no ha pasado nada? Si conectamos esto con el panorama general, es un enfoque kafkiano pero a la inversa. Es brillantísimo. A ver, explícame eso. Pues mira, el sistema burocrático, las centralitas, los guiones que lean en atención al cliente, todo eso está diseñado específicamente para deshumanizar la interacción. Claro, para estandarizarlo todo. Exacto. La empresa no quiere que haya dos personas hablando. Quiere que el cliente furioso número 400 interactúe con el operador estandarizado número 12. Somos solo números. O proponer cancelar la deuda mutuamente de buen rollo, Felipe está forzando a la maquinaria a reconocer su humanidad. Y simultáneamente rescata la humanidad del pobre trabajador que está al otro lado de la línea. Se niega a ser un simple número de expediente. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Dime. Porque, seamos sinceros, llevar este nivel de debate filosófico a un pobre teleoperador que tiene a un supervisor midiéndole el tiempo de la llamada con un cronómetro, pues requiere una energía brutal. ¿Por qué alguien elegiría alargar ese sufrimiento en lugar de simplemente colgar y olvidarse? Porque para él es una cuestión de principios. Una rebelión contra la deshumanización. Subvierte la lógica del sistema exponiendo sus fallos absurdos. Y lo hace también con los seguros. Los seguros. Cuenta que tiene un siniestro total con su coche. Se lo declaran pérdida total. Ya. Le dicen que le van a poner repuestos chinos que tardan 90 días en llegar en barco. ¡Qué pesadilla! Pues él se planta en una oficina de la aseguradora que está completamente vacía. Vacía del todo. Sí, no hay clientes. Pero le obligan a sacar un número de turno en la maquinita para ser atendido. El colmo de la burocracia ciega. Total. Y termina amenazando, siempre con ese tono de sarcasmo suyo tan corrosivo,
con quemarles el edificio por la humillación de hacerles esperar su turno en una sala sin nadie más. Es que si hablamos de exponer los fallos del sistema corporativo, tenemos que analizar la que probablemente sea la táctica de supervivencia más audaz que relata en toda la entrevista. ¿Sé por dónde vas? La invención de los patrocinadores. Eso es. Es que eso demuestra que entiende perfectamente cómo funciona la sociedad. Esto es historia pura de la televisión. Resulta que está produciendo un programa y la situación financiera es catastrófica. Vamos, que estaban en la ruina. En la ruina absoluta. No hay anunciantes reales, la publicidad no llega y está literalmente vendiendo un terreno personal para poder pagar el espacio en antena y no ir a la quiebra inminente. Una situación límite. ¿Y qué hace ante este abismo? Enciende la cámara y empieza a mencionar en directo a patrocinadores de altísima gama que, por supuesto, jamás han pisado su oficina. ¡Qué genialidad! Suelta frases en antena como «Hola, ya estamos aquí con Rolex», o mete menciones a Louis Vuitton con total naturalidad, como si le pagaran millones. Y él mismo lo argumenta con una lógica aplastante. Dice que nadie se compra un Rolex para ver la hora, sino para llamar la atención. Totalmente. La genialidad sociológica de esta maniobra reside en su comprensión de cómo funciona el valor percibido. Explica eso. El valor de un reloj de lujo no es mecánico, es puramente simbólico. Es un faro que grita, tengo éxito a los demás. Claro, entiende que la sociedad, y el mundo de la televisión en particular, valora la percepción del éxito por encima de la realidad de los libros de contabilidad. Exacto. Si los directivos y los espectadores quieren ver éxito para decidir si invierten su atención o su dinero en ti, pues él decide jugar con esas reglas a su favor y proyectarles la imagen de éxito más escandalosa posible. Es jugar con sus mentes. Es el fake it till you make it. Finge hasta que lo logres, pero llevado a un nivel delictivamente creativo. Crea una ilusión compartida. Sabe que las apariencias construyen la realidad material en la mente de los demás. Si actúas como si las marcas más importantes del mundo confiaran ciegamente en ti, el resto del ecosistema asume que debe ser un buen producto. Y te empiezan a tratar como tal. Se apropia de la aura de exclusividad de Rolex simplemente pronunciando la palabra con convicción. Pero a ver, esta audacia para desafiar el sistema y manipular la percepción no es algo que adquiriera de adulto para sobrevivir en la tele. ¿Qué va? Es un rasgo fundamental que, sorprendentemente, ha definido su vida desde la juventud e incluso ha desafiado a la propia biología. Sí, retrocedamos un poco a su juventud para ver esto. Hace la prueba de acceso para estudiar Derecho en la universidad y se queda fuera. Le faltan exactamente 10 puntos para la nota de corte. Vale. Para el 99% de la población, ese es el final del camino. Es el muro de hormigón del que hablábamos. Vuelves a casa, lloras un poco y te preparas para intentarlo el año siguiente. Porque todos asumimos que el límite numérico es sagrado. Son las reglas. Es la burocracia académica operando a pleno rendimiento y no se discute. Pues él ni siquiera se plantea rendirse. ¿Qué hizo? Coge el teléfono, finge ser el representante de un banco para conseguir saltarse a la secretaria. ¿Qué me dices? ¿Sí? Y consigue una reunión cara a cara con el mismísimo decano de la facultad. Se planta allí, un chaval de 18 años sin los puntos necesarios, y le exige al decano entrar como un caso especial. Madre mía, la seguridad que hay que tener para hacer eso. Y su argumento no es que tenga una tragedia personal en casa o un enchufe político. No. No. Le dice al decano, mirándole a los ojos con absoluta gravedad, que él va a ser un abogado extraordinario y que la universidad cometería un error histórico si lo deja escapar. Es que eso es ingeniería social pura. Fíjate, la actitud de Felipe es como la de un hacker analógico. A ver, desarrolla eso. Es como esos piratas informáticos que no saben escribir una sola línea de código en un ordenador, que no saben cómo reventar un cortafuegos digital. Sí. Pero que simplemente se ponen un traje caro, cogen una carpeta y entran por la puerta principal de un edificio corporativo caminando con tanta prisa y tanta seguridad que el guardia de seguridad ni siquiera se atreve a pedirles la identificación. Es que es tal cual. Pues Felipe entra en el servidor de la universidad a través de un ataque de pura confianza y deja al decano tan perplejo, tan descolocado ante semejante exhibición de descaro, que terminan diciéndole que vuelva a echar los papeles y lo admiten. ¿Y funciona? Esto plantea una pregunta importante. Dime. Funciona porque explota un fallo en el comportamiento humano.
La mayoría de las personas en posiciones de poder están tan acostumbradas a que la gente se les acerque con sumisión, pidiendo permiso tímidamente, ¿Es verdad? que cuando alguien entra exigiendo su lugar con autoridad absoluta, el cerebro del burócrata asume inconscientemente que esa persona debe tener derecho a estar ahí. Seguro. ¿Cuántas barreras institucionales, cuántos de esos muros que vemos inexpugnables, son en realidad simples puertas cerradas sin pestillo que nadie se atreve a empujar? Él empujó esa puerta y asegura que, a partir de ese episodio con el decano, descubrió que ya no le tenía miedo a nada. Entendió que el no ya lo tienes, así que no hay nada que perder. Mentalidad de no tener nada que perder, exacto. Sin embargo, hay un momento en su vida aún más bizarro, donde el milagro no depende de su labia o su audacia verbal, sino que las leyes de la física y la biología parecen darle la razón a su visión caótica del universo. Ah, el incidente del avión. Sí, Es que esa historia roza el realismo mágico sudamericano. completamente. Imagínate, tiene 9 años, vive en Punta Arenas, muy al sur, en la Patagonia chilena, y padece un problema médico. Tenía un testículo no descendido. Una condición que requiere intervención quirúrgica, sí o sí. Claro. Lo trasladan a la capital, a Santiago, para operarlo. Pero la intervención en el hospital fracasa, por algún motivo. No consiguen bajarlo. Vaya. Así que lo suben a un avión comercial para regresar al sur, con la frustración enorme de un viaje inútil y un problema médico sin resolver. Y en pleno vuelo, la mecánica se suma al caos. Anuncian por megafonía que el tren de aterrizaje está bloqueado, Que no baja. que no baja. Imagina la escena dentro del avión, el pánico absoluto en la cabina, los pasajeros gritando, el padre de Felipe aterrado a su lado. El avión se ve obligado a hacer una maniobra de emergencia extrema. Un descenso brusco. Sí, una caída en picado violenta para intentar forzar el tren con la gravedad o prepararse para un aterrizaje forzoso. La fuerza G, la presión brutal en los oídos, el terror puro de pensar que van a estrellarse. Y sobreviven al susto. Pasan la noche y, al día siguiente en su casa, el niño se despierta, va al cuarto de su madre y le anuncia que el problema médico ha desaparecido. Increíble. El testículo había bajado por el impacto brutal del susto, la caída libre y la presión en el avión. A ver, desde el punto de vista médico, el trauma físico, el cambio de presión tan extremo o incluso la relajación muscular posterior a un pico de adrenalina tan fuerte podrían llegar a explicarlo. Sí, tiene sentido médico. Pero más allá de la biología, la metáfora que encierra este evento en la construcción de su psique es inmensa. Le enseña desde muy niño que a veces los cirujanos expertos y los procedimientos controlados fallan. Y es el caos más absoluto, la pérdida total de control y el impacto de la caída libre lo que termina colocando las cosas en su sitio. Claro, pero piénsalo. Una persona que asimila esa lección a los 9 años, que luego descubre cómo hackear decanos a los 18 y que se inventa realidades corporativas en la televisión siendo adulto, pues corre un riesgo inmenso. Alguien que vive tan al margen de las convenciones sociales y institucionales podría perder fácilmente el rumbo. Podría desconectarse por completo y flotar lejos del planeta Tierra. Y convertirse en un lunático aislado, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a alguien tan excéntrico anclado a la realidad? Pues mira, la respuesta reside en una red de vínculos personales extremadamente peculiar. Es como si estuvieran diseñadas instintivamente para compensar su propio caos, sus anclas a la realidad. Empezando por su matrimonio. Eso es, lleva 34 años casado, y la descripción que hace de su mujer dinamita cualquier idealización romántica. No la describe como su alma gemela o la luz radiante de su vida. No. La describe casi literalmente como una auditora, como una jefa de tutoría implacable cuya función principal es obligarle a pagar los impuestos a tiempo. Le proporciona un aterrizaje forzoso diario. Exacto. Lo aterriza constantemente con un sentido del humor negrísimo, sometiéndole a críticas despiadadas sobre sus apariciones en televisión para que no se le suba el ego. Es que necesita una fuerza estabilizadora. E incluso revela unas dinámicas de alcoba que suenan a pesadilla de convivencia. ¿Así? ¿La fobia a los gérmenes? Sí, duermen juntos en la misma cama, sí, pero ella detesta que él se gire hacia su lado. El motivo: teme que él traiga, cito textualmente, los gérmenes del exterior. Madre mía. Felipe relata con mucha gracia cómo, en medio de la noche,
A veces él busca un poco de calor humano, se da la vuelta y en la más absoluta oscuridad ella abre los ojos y le ordena secamente: date vuelta. Fíjate. A ver, te lanzo una provocación. Llamar a tu mujer jefa de tutoría en un matrimonio de 34 años y tener a una pareja que se enfada si le rozas en la cama por miedo a los gérmenes. Suena frío, suena poco romántico, casi como una relación empresarial que se mantiene por inercia. ¿Es esto realmente un matrimonio funcional? Pues te digo que suena a pesadilla si mides el éxito de una relación con los estándares empalagosos de una comedia romántica de Hollywood. Claro, el estándar clásico. Pero la genialidad de esta dinámica es su hiperfuncionalidad. Romantizar el matrimonio sería una trampa mortal para él. Ya, entiendo. Felipe genera suficiente caos, drama e inestabilidad por sí solo. No busca un romance de película en su casa. Busca estabilidad. Busca un muro de carga, un cable a tierra que soporte su alto voltaje. Y ella es la guardiana de su realidad. Lo mantiene estructurado, le recuerda que hay facturas que pagar, que los gérmenes existen y que el mundo real tiene unas exigencias que no puede eludir. Vale, me convences. Y fíjate, si su mujer es la guardiana de la realidad, sus amistades cumplen el rol opuesto. Son los cómplices de su locura. Totalmente. Agrupa sus relaciones en esas dos categorías vitales. Entre los cómplices está su amigo de la infancia, el actor Fernando Larraín. Tienen unas anécdotas juntos que son puro arte escénico callejero. Lo del aeropuerto es buenísimo. Sí, sí. Se vestían impecablemente de blanco de pies a cabeza, iban al aeropuerto de Santiago y se dedicaban a despedir con abrazos y lágrimas a extraños absolutos que iban a embarcar. ¡Qué locura! Y hablando en un idioma inventado que sonaba como a árabe solo por experimentar la reacción de la gente. O la maravillosa performance en la sucursal bancaria. Esa es completamente surrealista. Iban al banco con un maletín grande y completamente vacío. Hacían la cola detrás de los clientes, hablando en voz alta y muy serios sobre cómo iban a depositar 100 millones a plazo fijo. Generaban toda la expectación a su alrededor. Todo el mundo mirando. Claro. Y cuando por fin llegaban a la ventanilla, Felipe miraba fijamente al cajero durante unos segundos, le decía con desprecio: «No me ha gustado tu cara». Agarraba el maletín vacío y se marchaban riéndose a carcajadas por la calle. Es que esas amistades son las válvulas de escape que le permiten dar rienda suelta a su naturaleza disruptiva sin ser juzgado en absoluto. Exacto. Pero fíjate que también busca conexiones muy profundas, ¿eh? Menciona su vínculo con Cecilia Bolocco, a quien considera casi una hermana. Sí. Admira profundamente su resiliencia y la libertad actual que tiene tras superar traumas complejos. O como describe a la propia entrevistadora, a Pamela Díaz. Ah, sí. La define como el sur. Eso es, exuberancia, naturaleza viva, fuerza imparable. Sí, dice que Pamela tiene tantas ganas y tanta humedad que da hasta sinusitis. Y es al explorar todos estos vínculos, detrás de este matrimonio peculiar y las locuras de juventud, Sí. detrás de toda esa coraza de sarcasmo cuando empieza a asomar la verdadera razón por la que Felipe hace lo que hace. Revelando una empatía que él mismo intenta disimular constantemente. Eso es, llegamos a la empatía oculta. Al propósito final. Es que todo tiene un porqué. Mira, en el momento de esta entrevista, Felipe está ensayando 8 horas diarias para un programa de destreza física en televisión llamado Fiebre de Baile. Lo asombroso es que lo hace padeciendo una artrosis severa en ambas rodillas. Tiene las rodillas destrozadas, por las que tiene que someterse a tratamientos con inyecciones de células madre. Un dolor físico brutal. Constante. Y cualquiera asumiría que someterse a ese nivel de dolor a su edad responde a un ego desmedido. O a un contrato millonario. O a la necesidad desesperada de fama, claro. Pero él aclara que no le interesa en absoluto ganar el concurso. No hay espíritu competitivo. Cero. Su única motivación para soportar ese dolor y salir a la pista es generar un momento de bienestar genuino para la gente que lo está viendo desde el sofá de su casa. Y para entender de dónde nace esa necesidad de aliviar a los demás, cuenta una experiencia que le cambió la perspectiva por completo. Cuéntame. Una vez le organizaron una firma de libros en un centro comercial. Él quería ayudar a su hijo, que era quien editaba y vendía los ejemplares. Se prepararon para recibir una multitud, pero el evento fue un fracaso absoluto. Un desierto. Estaba allí plantado, completamente solo, sintiéndose, y usó sus propias palabras, como un Mickey Mouse abandonado. ¡Qué imagen más triste! La humillación pública perfecta para un famoso. Pero de repente se le acerca una mujer, una viuda. Ah, vale. Y le confiesa que su marido acababa de fallecer tras una agonía terrible. Y le dice
que las únicas veces que ella logró ver a su esposo sonreír y reírse a carcajadas durante toda esa etapa final fue viendo los monólogos de Felipe en televisión. Uf, se me ponen los pelos de punta. Es un golpe de realidad brutal. Esa mujer viuda en un centro comercial vacío le entrega la lección definitiva de su vida. Le enseña que un acto de bondad o un acto de humor, un intento genuino de sacar al otro de su miseria, por pequeño que sea, se devuelve multiplicado en el universo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel profundo? Pues que la comedia, según esta entrevista, no es una búsqueda de aplausos. Felipe utiliza la fachada de un provocador para entregar el regalo más profundo, el alivio de la pesada carga de la existencia. Es como un servicio de primeros auxilios emocionales. Es que fíjate, es como si su carrera entera fuera un servicio público encubierto, disfrazado de cinismo para proteger su propia sensibilidad al dolor ajeno. Totalmente. Y fíjate en cómo le da la vuelta incluso a los insultos para lograr esto. Justifica su costumbre de llamar imbécil a la gente de forma cariñosa. Sí, argumentando la etimología, exacto. Afirma que imbécil significa imberbe o alguien falto de desarrollo o apoyo. Así que, según su lógica retorcida, cuando te llama imbécil no te está agrediendo. Solo está constatando lo que él llama un hecho científico sobre la condición humana que siempre está incompleta. Le quita el veneno a las palabras. Eso es. Y conecta todo esto directamente con la importancia de encontrar valor en las interacciones diarias más mundanas. Subraya que la acción más valiosa y subversiva que ha hecho es simplemente saludar a un extraño en la calle, mirar a alguien, romper la indiferencia y decirle hola. Reconocer la existencia del otro. Y cómo eso puede tener un impacto incalculable en alguien que se siente invisible. Ha sido un viaje espectacular a través de los apuntes de hoy. Desde Duedo. Hemos repasado desde la locura de inventar patrocinadores falsos de relojes para engañar a la televisión y desafiar a los decanos universitarios, Sí. hasta descubrir que el verdadero valor de destrozar las reglas solemnes y la etiqueta no es crear el caos por diversión, es encontrar una conexión humana más genuina y empática en medio de un mundo que nos trata como números. Nos demuestra que la burocracia y los protocolos son simples herramientas. Y si esas herramientas nos alejan de nuestra humanidad, tenemos que desecharlas. Y para cerrar el espacio de hoy, quiero dejar a todos los que nos escuchan con una reflexión provocativa basada en esta filosofía, pero que invita a la acción personal. A ver. Si gran parte de las reglas que rigen nuestra sociedad y que nos limitan a diario son tan artificiales como un patrocinio inventado de Rolex, Ya. ¿cuál es esa puerta en vuestra vida que siempre habéis asumido que está cerrada con llave, pero que hoy mismo podríais atravesar simplemente decidiendo entrar con convicción? Es una excelente pregunta para llevarse a la almohada. Una gran provocación para nuestra audiencia. Pues hasta aquí nuestra inversión profunda. Os animamos a seguir cuestionando lo establecido, observando las grietas del sistema y a no perder el sentido del humor. Nos vemos en nuestro próximo análisis a fondo. Hasta entonces. Y recordad, a veces el pestillo nunca estuvo echado. Adiós.